Este mensaje es algo que Dios nos ha dado en nuestro ministerio y creo que es de gran importancia porque todos estamos pasando por complicaciones, por dificultades y pruebas. De hecho, la vida es una prueba. Por eso hoy el tema que quiero compartir es el siguiente: ¿cómo prosperar sin importar lo que venga? ¿Cómo prosperar sin importar lo que venga? Ahí les ofrezco disculpas si escucha al fondo ahí, mis niños están jugando. Les ofrezco disculpas, pero bueno, aquí estamos empezando. El tema es cómo prosperar sin importar lo que venga. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Y la palabra de Dios dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres conocían, ni tus padres conocían, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Aquí. Entonces, he estado analizando este tema debido a unas pruebas que estamos pasando mi familia y yo. Y pues me puse a estudiar a fondo. No te oyes otra vez, amigo. Ya estoy. Disculpe, unas fallas Ya, técnicas ahí. está, Ya ya está. está. Sí, ya, se apagó, disculpen Ya aquí. está en el YouTube, ya se oye también. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí estamos abriendo el tema y no tengo el tema aquí a la mano, pero bueno, ya estoy tratando de ponerlo aquí lo más cerquita posible. Discúlpenme, estoy, organizándome. Bien, ahora sí. Algo que se me venía a la mente era la vida de Daniel y el pueblo de Israel. Y voy a basar este tema en ello, porque el pueblo de Israel pasó por muchas pruebas en el desierto y Dios los prosperó y los bendijo a pesar de que ellos no estaban obedeciendo al pie de la letra. Salvo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida, pero el pueblo de Israel pues andaba en obediencia. Pero me encanta cómo dice Dios en el capítulo 8 versículo 17: sino acuérdate el Señor de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. O sea, Dios te puede prosperar en medio de las adversidades. Por eso tenemos que entender lo que el apóstol Pedro dijo. En 1 Pedro 4:12, Pedro dijo: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les acontece. Y luego Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí que yo vencí el mundo. Antes de eso, nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos diciendo: estas cosas yo les digo para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. El Señor no prometió una vida de color de rosas, sino que dijo: si en caso de que están pasando por aflicciones, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo fracturado que está lleno de contaminación y de corrupción, cuando estén atravesando por aflicciones,
Acuérdense de que yo les prometí paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí. Yo vencí al mundo. El ser humano, cuando viene un problema, es muy dado a acusar y a culpar. Aquí quiero hablar de cuatro fuentes por el cual las dificultades vienen a nuestras vidas. Primer fuente de las cuatro fuentes, en inglés decimos four sources, cuatro fuentes de donde vienen las dificultades a nuestra vida. Primer, sí, primer lugar o primer fuente, eres tú, soy yo. O sea, tenemos que examinar nuestra vida porque entendemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. La primer fuente eres tú. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Si algo tengo que cuidarme es de mí mismo, porque mi naturaleza tiene una tendencia hacia el pecado. Y a veces, por desesperados, por tomar malas decisiones, por falta de fe, por enojo, por orgullo o por ambiciones, tomamos malas decisiones. Primer fuente soy yo. Segundo fuente por el cual pasan las dificultades en nuestra vida es el mundo. Mi naturaleza está dentro de mí. Primero hablamos del problema que surge dentro de mí, pero también estamos hablando que alrededor de nosotros, en el mundo, hay dificultades. Vivimos en un mundo que está caído. Hace poco nos invitaron a mi esposa y a mí a un evento internacional en una conferencia, y en esta conferencia estaban diputados, senadores, líderes y pastores de diferentes partes del mundo, y estaban hablando sobre el tráfico de humanos, de este flagelo, de esta plaga, de esta situación tan difícil. Y saben, las personas que andan en una vida con un desorden sexual, o sea, que están viviendo de una manera desordenada, las personas que se drogan, las personas que están cometiendo delincuencia organizada, si te pones a analizar, esas personas andan buscando algo. Es verdad. O sea, el que se droga y el que anda buscando sexo fuera del matrimonio es porque tiene una sed de algo. Está en búsqueda. El problema es que no se han dado cuenta. Quien puede saciar el alma, quien puede llenar esos vacíos es Jesús. El único que puede llenar el corazón de gozo, de paz, de alegría y de satisfacción, de plenitud, es nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy será en él una fuente que salte para vida eterna. Y luego en Juan capítulo 7, versículo 37 dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. El ser humano tiene sed. El ser humano anda buscando algo. Y necesitamos nosotros, los líderes, los cristianos, los evangelistas, los que estamos predicando, enseñando la palabra de Dios, necesitamos nosotros hablarles de Cristo a esa gente que está en búsqueda. Hay gente que está buscando algo. Yo los primeros 23, 24 años de mi vida estaba buscando algo y estaba viviendo en un desorden, en una vida de libertinaje. Pero hasta que conocí a Jesús, Dios pudo saciar mi corazón. Así que, primer fuente donde vienen las dificultades soy yo. La segunda es el mundo. Jesús, bueno, la palabra de Dios no es Jesús diciendo, pero en Juan dice que el mundo pasa de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pónganse a ver las celebridades, van y vienen.
Los famosos van y vienen. Este, la, la moda va y viene. Bueno, de hecho, ahorita ya está regresando otra vez la moda de los 80s y los 60s. Ya no sabemos ni en qué moda estamos hoy en día, ¿verdad? Hoy en día los jóvenes, los milenios y bueno, ya las siguientes eras que siguen, están poniendo ciertas modas, pero te quiero decir, o sea, duran 5 a 10 años, máximo 15 años y después otra década viene otra moda, y después otra moda. A veces ni duran 10 años, a veces duran 1 o 2 años o 3 años. Y las mujeres nos pueden contestar muchísimo mejor que eso, porque pues analizan más las modas, analizan más la ropa, la vestimenta, los peinados, lo que hacen. ¿Qué te quiero decir con eso? O sea, Jesús, más bien la palabra de Dios dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean las personas que están en la delincuencia organizada. Dios me permitió estar en una de las mejores universidades del mundo. Y bueno, estuve en varias universidades, donde Dios me permitió estar en una maestría, en un posgrado y en un doctorado en esas universidades. Y una es la Universidad del Lejano Oriente y otra es la Universidad del posgrado, el Sur y otra, donde ya me titulé de la maestría de la pasión en Veracruz, Cofre de Perote. Después me permitió estar en otra universidad, donde fueron lindos entrenamientos en Ciudad Juárez. Y después, pues ya donde me gradué fue en un lugar federal en El Paso, Texas, otra universidad de universidades. Y en esas universidades uno se tiene que adaptar a las circunstancias y adaptarse pues a lo que está en torno a tu vida. Pero lo que sí me di cuenta que en todas esas universidades habían personas de mucha influencia, habían personas de mucho poder, personas que estaban 2, 3, 4 años con mucho dinero, con mucho poder, con poder de influencia, con poder económico y con poder hasta político. ¿Y qué crees? Esas personas estaban en la cima 2 o 3 años, pero ya como al quinto año, sexto año, ya no, ya no escuchaban más de esas personas. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi consejo aquí es nosotros no andar con la corriente del mundo, sino vivir conforme a Dios, y eso es andar en la puerta estrecha. Pero una de las fuentes de las dificultades es el mundo. Otra fuente que casi todos podemos saber qué es, por donde vienen las dificultades, es el enemigo, Satanás. La estrategia del enemigo, de acuerdo a Juan 10:10, es robar, matar y destruir. Lo conocemos como el engañador. En Génesis 3 se conoce como astuto. En Corintios se conoce como alguien que se disfraza de ángel de luz, que pues hasta en Santiago lo mencionan, que conoce la Biblia, los demonios que creen y tiemblan. Y hay de muchas maneras donde el enemigo, el engañador de nuestros pensamientos y mentes, va a buscar tentarnos, va a buscar engañarnos y hasta querer distraerte a ti o a mí de los propósitos y del llamado que Dios nos ha dado. Cuarta fuente, que tal vez algunos no se le esperaban que yo la diga, que vienen las dificultades, es Dios. Dios permite las pruebas. Dios permite que detrás de cada prueba hay un propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. Dios, Él puede usar cualquier prueba para nuestro bien. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y en uno de los salmos, la palabra de Dios dice que Dios probará al justo. Entonces, tal vez una de las fuentes por donde tú estás pasando estas dificultades o estas adversidades es por ti mismo
porque a veces tomamos malas decisiones. Dos, por el mundo, porque vivimos en un mundo caído, contaminado por el enemigo. Tres, o porque Dios lo permitió. Y como lo estaba platicando con Alberto Acevedo la semana pasada, Dios, si está permitiendo que estás pasando por una prueba, es porque Dios quiere prepararte y está estirando tu fe para a la postre hacerte el bien y bendecirte más. Yo siempre he dicho que del tamaño de tu gigante, que es prueba, pues puede ser el tamaño de la bendición que viene para tu vida. El Señor dice en Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Entonces, por eso hoy quiero hablar con ustedes de 4 consejos que veremos acerca de qué hacer cuando la vida es un problema. Primer consejo es no sorprendernos por la dificultad. No te sorprendas, que no te tome de sorpresa. Pablo dijo, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Primera de Pedro 4:12. Segundo consejo, cuando tu vida está invadida por una dificultad, es la siguiente. Busca la manera en que Dios pueda usar esos problemas para tu bienestar. Número dos, busca la manera en que Dios puede usar los problemas para tu bienestar. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles lo que esperan. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel en momentos muy difíciles cuando estaba Jeremías escribiendo este libro. El pueblo de Israel estaba siendo duramente probado en esos momentos. Ahora, yo me preguntaría, y tal vez tú preguntarías, bueno, Alejandro, ¿y por qué permite Dios las dificultades? ¿Tendrá Dios un plan? ¿Tendrá Dios un propósito? ¿Dios querrá hacer algo en nuestro corazón, en nuestro carácter? Sí. Número uno, Dios permite las dificultades para examinar nuestra vida. Alguien una vez dijo que el ser humano es como el té. Haz de cuenta que tienes los sobrecitos del té. ¿No han visto? Agarramos un sobrecito de té y lo metemos al vaso, y cuando lo metes al agua hirviente, de ahí te das cuenta el color y el sabor que tiene. Lo mismo pasa con nuestras vidas, somos como el té. Cuando Dios nos mete al horno de fuego o a esa agua hirviendo, pues ahí nos damos cuenta cuáles son los defectos de carácter que tenemos, o nos damos cuenta y ahí enseñamos el cobre. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás todo el camino que Dios te ha traído por el desierto estos 40 años para afligirte en el desierto, para probarte y para saber lo que hay en tu corazón, si has de no guardar los mandamientos del Señor. Es en el desierto, es en la aflicción cuando tú y yo podemos reflejar nuestra verdadera identidad o lo que hay de carácter en nuestra vida. El consejo que Dios les da hoy es: pasemos la prueba, permanezcamos en paz, seamos pacientes, no dobleguemos, no caigamos en tentación, seamos constantes, porque la constancia siempre paga. Segunda área, o por qué, segunda razón del por qué permite Dios las dificultades, es porque Dios nos corrige.
La palabra de Dios dice que Dios al que ama corrige y azota a todo aquel que toma por castigo. Dios nos corrige. La palabra de Dios lo dice en Hebreos capítulo 12. Otra razón es porque Dios nos guía. Muchas veces tenemos que pasar por algo doloroso para cambiar de dirección. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás, él estaba en una dirección hacia Nínive, o sea, rumbo a Irak, pero Jonás dijo, yo me quiero ir. Bueno, Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive, pero Jonás tomó una barca y quiso ir al lado opuesto, rumbo a Tarsis, lo que hoy conocemos como España. Entonces, imagínate, él no quiso ir en la dirección de Dios, pero Dios le preparó una gran ballena, un gran pez que lo tragó. Entonces, a veces un problema está disfrazado de bendición. A veces una prueba está disfrazada de bendición. Yo recuerdo que tenía mis planes y mi proyecto de vida allá en la Ciudad de México. Y yo le dije a Dios, pues ese es mi proyecto de vida. Quiero tener un ministerio en México, quiero tener una empresa en México, tengo amigos, tengo familia. Dios, aquí están mis planes. Pero Dios dijo que tenía una dirección distinta para mí y pues me mandó acá a Estados Unidos. Dios es quien te dirige y a veces utiliza el dolor para cambiar nuestra dirección. ¿Qué pasó con Jonás? Por fin lo vomitó la ballena y tomó la dirección correcta de Dios. Cuarta razón por la cual permite Dios las dificultades es porque Dios te está protegiendo. A veces, bueno, ¿sabías que en ocasiones el dolor te está protegiendo de algo más doloroso? Escuché una historia de un norteamericano que trabajaba en una compañía muy grande de Estados Unidos. Y en la compañía, a este varón de Dios le dijeron que se prestara, que participara en algunas cosas chuecas, algunas cosas incorrectas dentro de la compañía. Este hombre de Dios dijo no a sus superiores, no puedo hacer porque yo pues soy cristiano y eso estaría en contra de la voluntad de Dios. Los directores, el concilio o bueno, la mesa directiva de esa compañía tomó la decisión de mejor despedirlo. Le dieron las gracias a ese norteamericano, lo despidieron y pues ya no tenía la pensión, ya no tenía el apoyo, ya no tenía su sueldo. Durante un mes estuvo sufriendo sin trabajo, sin pues su apoyo de jubilación, sin el seguro y sin apoyo de la compañía. Pero ¿qué crees? Al segundo mes se hizo una investigación, el IRS de Estados Unidos, Hacienda de los Estados Unidos, investigó esa compañía y encontraron culpables a todas las personas que estaban trabajando en esa compañía y los metieron a la cárcel. ¿Qué hubiera pasado si este hombre de Dios se hubiera quedado en esa compañía y hubiera hecho lo que le pidieron que hiciera? Él no sabía que la despedida, él no sabía que cuando le dieron las gracias a esa compañía, Dios lo estaba protegiendo. Pero 2 meses después, él entendió por qué lo despidieron de esa compañía. Lo despidieron porque Dios lo cuidó de algo peor. ¿Qué es peor? ¿Quedarte sin trabajo unos 2, 3 meses o que te metan a la cárcel 10 o 20 años? Pues analízalo. Entonces, aquí la pregunta es, o aquí lo que estamos entendiendo es, ¿sabías que el dolor en ocasiones
te está protegiendo de algo peor. O puede que la prueba nos esté protegiendo de algo peor. Muchas veces no nos contratan en un trabajo. Muchas veces no podemos ir, no se nos realiza un proyecto, un ministerio, un negocio en cierto lugar. No eres aceptado porque Dios te está cuidando, porque en ese lugar que no pudiste entrar, tal vez iba a haber una relación que te iba a dañar, que te iba a mal influenciar. Dios sabe lo que viene para tu futuro. Entonces, tal vez Dios te está cuidando de algo peor. La palabra de Dios dice que no podemos entender y conocer los planes y los pensamientos de Dios. En Isaías capítulo 58, la palabra dice, porque mis pensamientos son más altos que sus pensamientos y mis caminos, dice el Señor, son mucho más elevados que los de ustedes. No lo vamos a conocer ahorita, pero si seguimos fieles con Dios, si permanecemos fieles en la palabra de Dios, en el tiempo de Dios, Dios nos va a revelar la verdad y nos dará la paz y nos dirá, yo te protegí. Por eso no se realizó eso. Tal vez no te contrataron en un lugar. Tal vez no pudiste ser aceptado en ese lugar o en esa ciudad porque yo te estaba cuidando de algo peor. Otra razón por la que Dios nos o permite las dificultades es porque Dios nos quiere en las adversidades y dificultades, nos quiere perfeccionar. Número uno, Dios permite las dificultades porque quiere examinar nuestra vida, mostrar nuestro corazón y nuestro carácter. Dos, nos quiere corregir. Tres, nos guía, nos da dirección a través del dolor, a veces nos redirige para el lugar correcto. Cuatro, nos protege. Y la quinta y última, porque Dios nos perfecciona. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y la Biblia dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nota lo siguiente, Dios de toda gracia en Cristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Dios mismo, quiere decir que Dios está en control de tu vida. Dios tiene cuidado de ti como un pastor, tiene en sus manos esa oveja. Él mismo te perfeccione, Él mismo te va a afirmar, Dios te va a establecer. Ahora entiendo por qué Dios me permitió que yo estuviera del lado americano. Yo anhelaba vivir en la Ciudad de México y le mostré a Dios mi proyecto de vida, pero Dios me dijo, tengo una puerta cerrada para ti. En ese entonces, 2008, 2010, 2012, la puerta está cerrada para ti en México, dijo Dios. Pero tengo una puerta abierta para ti en Estados Unidos y te llevaré, me dijo Dios en Jeremías, una palabra rema, del cautiverio, te voy a liberar y te voy a trasladar a la tierra de tus padres. En Estados Unidos vivían mis padres en ese entonces cuando me dio esa palabra o esa confirmación. Hagamos las siguientes preguntas, amados amigos. Haz esta pregunta que te va a ayudar a reflexionar. ¿Será que este problema te está enseñando algo? Puedes hacerte esta pregunta. ¿Qué me está enseñando este problema? ¿Qué te está enseñando esta dificultad? ¿Qué te está enseñando esta adversidad? Porque la palabra de Dios dice que es una leve tribulación momentánea y todos para la gloria de Cristo Jesús. ¿Te está enseñando a depender de Él?
¿Te estará enseñando a confiar más en Dios? ¿Te estará enseñando a valorar a tu familia? ¿Qué nos está enseñando? Siguiente pregunta que debemos de hacernos en medio de esta situación. ¿A dónde me está llevando este problema? ¿A dónde te está llevando esta situación? Porque Dios siempre tiene un plan. Dios tiene todo bajo control. Ustedes acordarán, Jonás, iba él rumbo a Tarsis, a un lugar más tranquilo, pero Dios le dijo, no, tú te vas para Nínive. Y él terminó haciendo la voluntad de Dios, Jonás, aunque no quería, pero la voluntad de Dios se cumplió, lo vomitó y cambió de dirección a la dirección de Dios. Otra pregunta que podemos hacernos en esta dificultad que todos estamos enfrentando a lo largo de la vida: ¿cómo me puede proteger o de qué me está protegiendo este problema? ¿De qué me está protegiendo? Porque el dolor es el precio del crecimiento. Hay un término norteamericano aquí en Estados Unidos que lo usan mucho en los deportes. Este slogan se usa mucho en el ejercicio y en inglés se dice no pain, no gain. O sea, sin dolor no hay ganador. Y si te pones a estudiar tu vida o la vida de los hombres de fe o las mujeres de fe de Dios, ¿sí o no? Pasaron por pruebas. Moisés pasó por 40 años de desierto. Abraham pasó por alrededor de 25 años para tener Isaac. Jacob pasó por tiempo con su tío Labán. David pasó por alrededor de 13 años antes de ser rey. José el soñador pasó de 10 a 12 años en la cárcel. Y muchos de esos héroes de la fe que se bastaban en la gracia de Dios pasaron por una preparación o por un proceso. Yo siempre he dicho que la prueba es una oportunidad. ¿Sí? La prueba es una oportunidad. Es una oportunidad que Dios te está dando para prepararnos, para recibir la bendición y la, el ascenso o la promoción. ¿Qué pasó con Daniel y sus tres amigos? Ellos fueron llevados cautivos. Tenían alrededor de 15 años de edad, muy jóvenes, cuando fueron llevados cautivos. Alrededor del 25% de los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Daniel estuvo desde los 15 años en cada imperio, en cada reino. Él era promovido y promovido una y otra vez. Imagínate a Daniel y sus amigos siendo judíos. Los llevaron 1500 kilómetros de distancia desde Jerusalén hasta Babilonia, donde hoy encontramos que es Irak. Les reprogramaron la mente, les cambiaron el idioma, les cambiaron hasta sus nombres. Imagínate, les cambiaron sus nombres, su lengua, sus tradiciones, la comida, todo les quitaron. Es más, a Daniel lo alejaron de sus papás. Ya no volvió a ver a sus papás Daniel, siendo de 15 años tan joven, pero él pasó la prueba. Él no se quiso contaminar, él ayunó, él oraba 3 veces al día, él siempre era respetuoso ante las autoridades, pero Dios lo promovía y lo promovía. Y Daniel fue usado por Dios para llevar a dos reyes muy poderosos a confesar su fe ante Dios, al rey Nabucodonosor y al rey Darío. Confesaron la fe del Dios de Daniel por la tenacidad, la integridad y la convicción de fe que tenía Daniel ante Dios. Es impresionante lo que vivió este Daniel, pero él fue promovido y promovido y promovido. Tercer consejo del que tú y yo podemos recibir
esta situación o esa dificultad que estás viviendo, el número uno es, no te sorprendas por la dificultad. Número dos, busca la manera en que Dios pueda usar este problema para tu bienestar. Busca siempre el lado bueno, busca la manera como Dios te va a desarrollar, cómo Dios se va a promover, cómo Dios quiere estirar tu fe, cómo Dios te quiere bendecir, cómo Dios te quiere guardar o proteger. Busca la manera. Y número tres, tercer consejo, cuando tu vida está pasando por una dificultad o prueba, es el siguiente: entender los problemas que son una preparación. Es un proceso. Entender que los problemas son una preparación. Y aquí me llama la atención José el soñador. Génesis 50:20. Acompáñenme en sus Biblias. Me encanta este versículo. Por favor, síganme ahí en Génesis capítulo 50, versículo 20. Aquí José le está diciendo a sus hermanos lo siguiente. Antes de leérselo, les voy a dar un breve resumen de lo que vimos con José. Él recibió unos sueños cuando tenía 17 años y Dios le dio unos sueños que él iba a reinar y gobernar sobre sus hermanos y que sus hermanos se le iban a inclinar a él. Sus hermanos, por celos y por envidia, lo vendieron como esclavo y terminó siendo esclavo en el país más poderoso de la tierra en ese entonces. Terminó siendo esclavo en Egipto. En Egipto lo compró un hombre poderoso, un alto funcionario llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Él estuvo un par de años con Potifar como esclavo, pero él fue fiel a Dios, fue consagrado y no quiso fallarle a su amo y tampoco quiso fallarle a Dios. La esposa de Potifar se le, se le pues se le tira, o sea, la esposa de Potifar le ofrece acostarse con él. Él quiso guardarse y no quiso fallarle a Dios ni a su amo. Una mujer despechada, tú la conoces, ¿no? ¿Como quién no conocerá a una mujer enojada, una mujer que le ofenden o despechada? Ella lo mandó matar, lo mandó acusar antes Potifar y Potifar lo metió en la cárcel. Estuvo inocentemente en la cárcel alrededor de 10 años a 12 años José. Y en la cárcel tuvieron unos sueños dos funcionarios, el copero y el faraón. Él interpreta correctamente los sueños a ellos y después de 2 años el copero se acuerda de los sueños de José. Cuando el faraón no había ni los sabios ni los adivinos podían interpretarlo, José fue sacado de la cárcel y le pudo interpretar correctamente los sueños al faraón. El faraón lo pone al segundo al mando del país más poderoso de toda la tierra. Vienen los 7 años de prosperidad y después vienen los 7 años de escasez. Y en esos primeros 2 años de escasez y de miseria y de sequía, los hermanos de José se le presentan a él y él toma la decisión siguiente de perdonarlos y luego de amarlos y bendecirlos. Y en una de esas, cuando ya el papá de José, Jacob, ya pasaron los 7 años de sequía, y Israel, el papá de José, muere, los hermanos de José y todos los hermanos de José tenían miedo de que José iba a tomar venganza contra ellos porque era el Señor de toda la tierra, José. Y José le dice a los hermanos lo siguiente, a los hermanos que lo habían metido y vendido como esclavo, metido en una cisterna y lo vendieron como esclavo. Y aquí José entendió el propósito de Dios. Aquí José era un hombre que supo que todo lo que pasó fue orquestado y fue diseñado de parte de Dios. José entendió que los problemas que él sufrió y que él padeció como esclavo y en la cárcel fueron porque Dios lo estaba preparando para algo mejor. Y Génesis 50:20, les voy a leer lo siguiente. Dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José le está diciendo a sus hermanos que lo traicionaron,
que lo abandonaron, que lo rechazaron, que lo envidieron, que lo vendieron como esclavo, que pues lo trataron muy mal, les dijo, ustedes pensaron mal de mí. Intentaron matarme, intentaron venderme como esclavo, hicieron todo eso. Pero ¿saben qué? Dios preparó todo esto malo. Dios lo encaminó para bien. Aquí está dándoles una enseñanza, una escuela, una explicación. José, yo me imagino que los años que estuvo José como esclavo y el tiempo que estuvo José en la cárcel, yo imagino que tuvo mucho tiempo para pensar. Créeme, cuando alguien está en una prisión, piensa mucho. De veras, ¿eh? Si vieras, si vieras, yo meditaba, pensaba tantas cosas y soñaba. Yo decía, cuando salga voy a estar con mi familia y voy a estar esto y anhelo esto y voy a estar cuando tenga mis hijos. Es más, tanto visualizaba y soñaba en las bendiciones de Dios que hice un libro que se llama, un álbum, hice un álbum que se llama El libro de mis sueños. Y eso lo hizo Luisa conmigo. Yo hice uno adentro y Luisa hizo uno mejor afuera. Y en fe empezábamos a recortar revistas, imágenes de matrimonios, de familia, de una casa, predicando, un ministerio, todo lo que un hombre sueña cuando está en Cristo tener, ¿verdad? Casa, familia, ministerio, hijos, la paz, la alegría, la felicidad, obviamente la prosperidad y obviamente estando en Cristo. Entonces, quiero decirles que el 80% de ese álbum que recortamos, mi esposa y yo, se nos cumplió. El 80% de todas las revistas que recortamos y las pegamos sobre ese álbum y visualizando, orábamos sobre ese álbum, se han cumplido. Ya le dije a Luisa, a mi esposa, oye, mi amor, ya nos toca hacer un nuevo álbum ahora aquí en esta nueva etapa, ¿verdad? Ya nos toca hacer un nuevo álbum. Les invito, amados, que sueñen, visualicen. Tenemos tiempo para pensar. Yo creo que José, cuando dijo, ustedes pensaron mal de mí, a sus hermanos se los dijo, mas Dios encaminó todo este mal para bien. Tuvo mucho tiempo para entender. Yo creo que él renunció al rencor, ha de haber tenido luchas con la amargura, ha de haber tenido luchas en la tentación, ha de haber tenido luchas, pero todas esas las superó. Todo eso. Imagínate cuando José fue puesto segundo al mando. Él era jefe de Potifar. ¿Tú crees que no se le ocurrió a José decirle, a ver, mándeme traer la esposa de Potifar para, para ahora sí hacer cuentas con ella? Y a la esposa de Potifar y a Potifar, a ver, ¿qué andaban diciendo que yo hice? No, José perdonó a a la esposa de Potifar, perdonó a Potifar, perdonó a los capataces que lo lastimaron, perdonó a la gente de la cárcel que tal vez lo ofendió. Imagino que cuando llegó José a la cárcel le dieron su bienvenida los primeros días. Me imagino que los fajineros, ¿no? Los de la fajina también lo trataron mal, hasta que José empezó a hallar gracia ante el jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel lo puso a cargo de todo. Entonces, quiero decirte que José no tenía luchas, tuvo luchas, pero superó la falta de perdón, venció todas esas áreas. Pero él tuvo tanto tiempo que pensar que se escribió en Génesis 50:20. Yo entendí una cosa, está diciendo José, o sea, parafraseando, es José diciendo, ustedes pensaron mal de mí, mas yo sé que estas pruebas, este tiempo de espera, este proceso doloroso que padecí tanto como esclavo, como en la cárcel, como en sequía, como en miseria, en la cisterna, rechazado, abandonado, sin familia, todo este mal, Dios es experto en transformar ese mal, esa soledad, en algo bueno. Tal vez Dios te está hablando a ti. Tal vez Dios le está hablando a una persona que está pasando por una adversidad.
Tal vez tú pasaste por rechazo como José. Tal vez estás pasando, tal vez no por la cárcel, pero por un momento de esclavitud. Dios te quiere hacer libre de la esclavitud del pecado o de cualquier esclavitud. Hay gente que está preso en la amargura, hay gente que es esclava de una adicción o de cualquier cosa o un sentimiento. Dios es más grande que tus enemigos. Puse aquí, los problemas son como una fiebre. Bueno, tal vez te puedes poner a pensar, ¿cómo es que los problemas es como una fiebre? Sí, ustedes saben que cuando alguien tiene fiebre en su cuerpo, la fiebre es una alerta de que en tu cuerpo anda algo mal. Y esa fiebre es un foco rojo que se prende en tu sistema, que se tienes calentura y tienes fiebre porque dentro de tu cuerpo tal vez hay una infección. Pues bueno, los problemas pueden en ocasiones, no siempre, ser como una fiebre, un foco rojo que se nos prende en la vida, donde Dios está diciendo, cambia de dirección, tal vez arrepiéntete, oh hijo mío, estás por mal camino, o otra cosa, los problemas o las adversidades son como un cirujano. Cuando un cirujano primeramente corta y abre al paciente, lo tiene que abrir para sacarle el tumor del cerebro, ¿verdad? Entonces, yo tengo en nuestro ministerio, hay una mujer que se llama Lili y ella siempre testifica su milagro, como Dios la sanó del tumor. Y los médicos tuvieron que cortarle la cabeza para sacarle el tumor y gracias a Dios en 6 meses ella estaba ya sana y al 100%. El reporte médico era casi mortal, iba a quedarse sin memoria, que no iba a poder tener buena movilidad en su cuerpo, en su lengua, en su habla, en sus brazos, en sus piernas. Pero hoy en día veo a esta hermana Lili y es una gran sierva, alegre, contenta y tiene perfectamente su cuerpo. Pero yo no le, una persona que está enferma y que lo tienen que operar y lo tienen que abrir el cirujano, pues, pues obviamente va a doler un poquito, ¿verdad? Pero es para bien. Le va a tener que sacar el tumor o le va a tener que sacar ese problema que tiene en su organismo. Así que es para su bienestar. Escuché un testimonio de unos pastores en el Medio Oriente. Los pastores en el Medio Oriente trabajan a la antigüita con las ovejas. Dicen que para cuidar y para proteger a una oveja que está sana, ¿sabes qué hacen? Le quiebran la pierna. Le quiebran la piernita a esa ovejita sanita, que está sana, pero esa ovejita, para que no se vaya a descarrilar y se la coman las fieras y los lobos rapaces, pues esa ovejita que tiene la tendencia a descarrilarse, a irse solita por ahí, pues ¿qué crees? Se le quiebra la piernita para que no pueda descarrilarse. Muchas ovejas hoy en día se descarrilan y se van hacia el mundo, se van y se pierden en las drogas, se pierden en el alcohol, se alejan y se enfrían de Dios y los ves que están apartados de Dios, ya no congregan, dejan de discipular, dejan de asistir, dejan el ministerio y tiran la toalla en las cosas del Señor. Y tal vez el Señor, para cuidarte, para protegerte de algo peor, pues tiene que permitir algo doloroso para algunos ovejitas para que no se vayan a descarrilar. Job, capítulo 36. Acompáñenme a Job, capítulo 36, versículo 16 dice, Asimismo Dios te apartará de la boca de la angustia,
al lugar espacioso y Dios te libre de todo apuro y te preparará mesa llena de grosura. ¿Sabías que tu problema no es tu problema? Lo voy a decir otra vez. ¿Sabías tú que tu problema no es tu problema? Mi esposa, que es colombiana, va a decir, oye, ¿cómo así? ¿Cómo así? Bueno, ¿sabías tú que tu problema no es tu problema? Tu problema es saber cómo resolver el problema. No tu problema es el problema, sino el problema o la situación ahorita es cómo resolver los problemas, tomarlos con fe, con madurez y alabando a Dios en este proceso. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo aplicamos esto? Y con esto me gustaría terminar con el cuarto consejo que tenemos para nuestra vida en medio de la adversidad. Cuarto consejo, si alguno quiere apuntarlo, es confiar en Dios por las cosas que aún no entiendo. Tenemos que confiar por las cosas que no entendemos. Aunque no tenga sentido, debo de confiar en Dios. Acordarás tú la historia de Noé. Era algo ilógico construir un barco gigante en el patio de su casa, ¿sí o no? Imagínate que Dios te diga, construye un barco gigante en tu jardín. Oye, o sea, y en los tiempos de Noé no se conocía la lluvia. Y todavía te dice, y ahora no había un remolque, el océano más cercano estaba a miles de kilómetros de distancia. O sea, era algo ilógico, algo incongruente construir un barco gigante en el patio de tu casa y no se conocía la lluvia. Pero aunque no tenga sentido, nosotros tenemos que confiar en Dios. Proverbios capítulo 3 nos dice, versículos 5 y 6, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Dios va a enderezar tus veredas. Fíate en Dios, apóyate en Dios de todo corazón. En los momentos de tribulación es cuando más tienes que confiar en Dios. Yo me he encontrado con personas que le he querido dar consejería y me dicen, no, hombre, es que tengo problemas, muchos problemas. ¿Por qué no has ido a la iglesia? ¿Por qué no has venido a las reuniones? ¿Por qué no has venido al discipulado? Oye, te acompaño, te invito a la oración, te invito a este convivio de comunión entre los amigos de la iglesia. No puedo ir. ¿Por qué? Es que tengo muchos problemas. Tengo problemas muy grandes. Reconócelo a Dios en todos tus caminos. Apóyate en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso, es bien importante confiar en Dios, amigos. Entonces, para resumir y para concluir, cuando estemos pasando por problemas, número uno, no te sorprendas por la dificultad. Ahora recuérdate, ponte el chip, bueno, mira, Alejandro me dijo que cuando pase por problemas, pase por pruebas, no me debe tomar por sorpresa, porque la vida es una prueba. Dos, debo de buscar la manera en que Dios pueda usar esos problemas para mi bien. Dios y su naturaleza es buena. Tres, debo de entender que los problemas son una preparación. Dios, como José, lo promovió, a Daniel lo promovió, a la reina Esther, de siendo una humilde judía campesina, huérfana. Dios permitió que entrara al palacio siendo una huérfana campesina judía y cuando salió del palacio salió siendo la reina. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Entró al palacio siendo una humilde campesina y salió del palacio siendo la reina de todo el país, o bueno, del imperio más poderoso, Persia. Cuatro, confía en Dios, aunque
las cosas no tengan sentido. Y hay una alabanza que dice, aunque no pueda ver, sé que está sobrando y siempre está sobrando. Aunque no te pueda ver, sé que está sobrando y sé que está sobrando. Y le estamos cantando a Dios, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Por eso la palabra de Dios dice que tus ojos debes de ponerlos en Jesús, no en la circunstancia, no en la problemática. ¿Qué le pasó a Pedro cuando estaba Jesús caminando sobre la barca? Ellos pensaban que era un fantasma, dijeron, un fantasma, Mateo capítulo 14. Jesús dijo, soy yo, no temáis. Y Pedro, el más aventado, porque era sanguíneo, Pedro dijo, a ver, si eres tú, Señor, ordena que yo vaya hacia ti. Y Jesús dio una palabra, le dijo, ven. Pedro se animó, puso sus dos pies sobre el agua, empezó a caminar sobre el agua. No se dice, la Biblia guarda silencio cuánto tiempo duró caminando sobre el agua, qué tanto, cuántos pasos dio, qué tanto avanzó hacia Jesús, pero sí caminó sobre el agua Pedro, estuvo sus pies sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Mientras él estaba mirando a Jesús, él caminó por encima de las aguas, pero cuando le quitó la mirada a Jesús, se empezó a hundir. Siempre decimos, si tú le quitas tu mirada a Jesús y le pones tu mirada en las tormentas o le pones tu mirada a esas pruebas, te puedes hundir. Es mejor, es más sabio, es más inteligente poner nuestra esperanza y nuestra mirada en Jesús. Y bueno, pues ese es el tema que quería compartirles. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Es un momento donde todos y cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso, pero quiero decirte que Dios es perfecto en los procesos. Dios nos está preparando para que tengamos el carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y si alguien está pasando por una dificultad, de una adversidad, acuérdate de José. Acuérdate de Daniel, Dios te está preparando y te quiere promover. Detrás de cada adversidad hay un propósito divino que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.